Gracias, señora secretaria. Asambleísta Marieli Vázquez tiene la palabra. Seguridad Social, hemos preparado ya el informe de segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria a las leyes que rigen el sector público. Es una ley que, como ustedes saben, compañeros y compañeras asambleístas, se deriva de las enmiendas aprobadas aquí en la Asamblea Nacional y que era necesario hacer este proyecto de ley, que es iniciativa del Legislativo. Fuimos algunos asambleístas miembros de la comisión quienes presentamos este proyecto de ley que ahorita se pone a consideración del Pleno el informe de segundo debate. Dentro de este proyecto de ley encontramos la protección judicial y administrativa que se le está dando a los servidores y servidoras públicas para garantizar sus derechos, la aplicación favorable a la o a el servidor público. En caso de duda de alguna norma, se aplicará lo más favorable al servidor o servidora pública, y los sumarios administrativos que actualmente se llevan en las unidades de talento humano. En el proyecto de ley estamos diciendo que el proceso administrativo tiene que ser oral y motivado y será en el Ministerio de Trabajo, pues será el Ministerio de Trabajo quien determine el cometimiento o no de las faltas graves establecidas en esta ley. En la enmienda constitucional se le dio el derecho a la organización a las y los servidores públicos para cumplir tres objetivos fundamentales: la defensa de sus derechos, la mejora en la prestación de los servicios públicos y el ejercicio al derecho a la huelga. Esto se está reivindicando en el proyecto de ley. ¿Quiénes no pueden gozar de este derecho y por razones obvias? Los miembros en servicio activo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, las autoridades de elección popular, las autoridades nominadoras, los servidores públicos con nombramiento a periodo fijo o por mandato legal, los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, los miembros de cuerpos colegiados y los servidores públicos bajo contratos de servicios ocasionales. ¿A través de qué instrumento o a través de qué organización se va a ejercer el derecho a la organización? En el proyecto de ley estamos planteando a través de los comités de las y los servidores públicos. Estos comités gozarán de independencia respecto de las autoridades públicas, podrán ser disueltos por sentencia judicial, se garantiza la no discriminación, se conformarán mínimo con la mitad más uno de los servidores públicos de la misma institución. La directiva se elige mediante votación universal, directa y secreta, y la directiva estará integrada por servidores públicos de carrera de una misma institución y que sean afiliados al Comité de Servidores y Servidoras Públicas. Dentro del proyecto de ley se hace constar cuáles son las atribuciones del Comité de Servidores Públicos, las obligaciones de los dirigentes, los procedimientos de constitución y el contenido mínimo de los estatutos para formar estos comités de las y los servidores públicos. El financiamiento de estos comités se dará de la siguiente manera: con la aportación de hasta el 1% de la remuneración. Esto tiene que ser por autorización expresa, este descuento se hará por autorización expresa. El monto se destinará prioritariamente para capacitación y también con el 100% de las multas que se les cobre a los servidores públicos irán también para el financiamiento de los comités. Con respecto a la constitución de estos comités, se debe de realizar ante el Ministerio de Trabajo adjuntando el acta constitutiva y los estatutos. Los dirigentes estarán protegidos desde el momento de su constitución, de la misma manera como ahora están protegidos los dirigentes de las organizaciones sindicales. El instrumento para que se pueda llegar a la participación de estos comités de las y los servidores públicos será un instrumento ya enunciado en la Constitución de la República, que es el diálogo social. Pero ¿qué es lo que se podrá dialogar? Se podrá dialogar sobre temas de programas de formación y capacitación técnica hacia la excelencia, condiciones tendientes a mejorar el clima laboral y el entorno de trabajo, seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales, y políticas institucionales de inclusión laboral. Estos 4 temas que se ven en pantalla son los temas por los cuales se podrá llegar a establecer el diálogo social.
El procedimiento para el diálogo social es el siguiente. El comité comunica a la máxima autoridad e informa al Ministerio de Trabajo el hecho de querer llegar a un diálogo social. La máxima autoridad convoca al comité en el término de 48 horas. El diálogo social se tiene que llevar a cabo o a efecto en un término no mayor a 30 días, que puede llegarse a extender por acuerdo entre las partes y de manera motivada. Se debe de levantar un acta de cada una de las sesiones que se lleven a cabo en el diálogo social y se debe de hacer constar por escrito en un informe final cuáles son las conclusiones a las que se llegaron al final del diálogo, que deberá informarse al Ministerio de Trabajo en el término de 5 días. Con respecto a las controversias y al seguimiento, las controversias por falta de aplicación o de cumplimiento serán sometidas a mediación obligatoria y de no existir acuerdo, el asunto será puesto en conocimiento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El Ministerio de Trabajo ejercerá las acciones de control necesarias para el seguimiento del cumplimiento de todos los resultados a que se lleguen en el diálogo social. Eso, compañeros, con respecto al derecho a la organización. Entonces, con respecto a la organización, se formarán los comités de las y los servidores públicos y utilizarán como instrumento el diálogo social, el mismo que funcionará como lo dije anteriormente. Ahora vamos con otro derecho que también está contemplado en las enmiendas, que es el derecho a la huelga, que también lo estamos regulando en este proyecto de ley. Se reconoce a las y los servidores públicos de las instituciones del Estado en las que no se encuentre prohibida la paralización de servicios públicos. ¿Cuáles instituciones o cuáles servicios no se pueden paralizar bajo ningún concepto, puesto que la Constitución lo prohíbe y mal podría una ley decir algo contrario a lo que establece la Constitución del Ecuador? Entonces, los servicios que no se pueden paralizar de ninguna manera son los siguientes: salud, saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. Estos servicios no se pueden paralizar de ninguna manera, puesto que la Constitución expresamente lo prohíbe. El sujeto legitimado para poder ejercer o para poder empezar la huelga es el comité de las y los servidores públicos por decisión de la mayoría absoluta de sus miembros. ¿Cuáles son las causales de huelga? Esto es muy importante porque no es que se puede hacer una huelga por cualquier motivo. Hay causales específicas que están señaladas en la ley para que se pueda llevar a efecto, para que se cumpla una causal de huelga. ¿Cuándo? Cuando la institución del Estado incurra en intermediación o tercerización laboral prohibidas por la Constitución y la ley, cuando se aplique la figura de contratación por horas prohibido por la Constitución y la ley, cuando se pretenda la privatización de los servicios públicos prohibidos por la Constitución y la ley, cuando la autoridad empleadora incurra en desacato en aquellos casos de cesación ineficaz declarada conforme a la ley, cuando el respectivo conflicto colectivo no se solucione en la etapa de mediación obligatoria y por falta de pago de la remuneración mensual unificada por más de 3 meses consecutivos. Por estos casos, compañeros y compañeras, se puede declarar la huelga. ¿Cuál es el procedimiento de la huelga? Primero, previamente se debe someter el conflicto al mecanismo de mediación. Segundo, si no hay solución, la huelga podrá ser declarada por el comité, notificando a la máxima autoridad de la institución correspondiente y al Ministerio de Trabajo. Y tercero, procederá a la suspensión de labores únicamente después de 20 días de declarada la huelga. En ninguno de los casos se podrá paralizar totalmente el servicio público. Por ello, se tiene que dar la prestación de servicios mínimos. Para esto, dentro de 48 horas de recibida la notificación de la huelga, se establecerá la prestación de servicios mínimos. Esto se tiene que dar por acuerdo entre la parte empleadora y los miembros del Comité de Servidores Públicos, y en caso de no llegar a un acuerdo, fijará estos servicios mínimos de manera total el Ministerio de Trabajo. La permanencia en el trabajo de un número de servidores públicos no inferior
al que establezca el Ministerio de Trabajo. Es decir, se puede paralizar parcialmente el servicio y el Ministerio de Trabajo será quien establezca el porcentaje de servidores que deberán estar trabajando mientras se mantenga el derecho a la huelga. En caso de inobservancia sobre la prestación de servicios mínimos, el Ministerio de Trabajo podrá ordenar inmediatamente el reinicio de las actividades de manera total. También hemos estipulado en el proyecto de ley los casos de huelga ilegal, cuando la huelga es ilegal y no debe de proceder. Todas aquellas huelgas o todas aquellas suspensiones colectivas de trabajo distintas a las establecidas en esta ley, cuando en cualquier etapa de la misma se paraliza el servicio público de manera total, cuando se cause daño a las instituciones de la institución y lugar de trabajo donde se está llevando a efecto la huelga, cuando no se presten los servicios mínimos, cuando se causen lesiones o daños a quienes presten los servicios mínimos o a la máxima autoridad de la institución, y cuando se cause daño a servidores públicos, usuarios o ciudadanía en general o a bienes de terceros. Servidores que se nieguen a prestar los servicios mínimos. Si se diera el caso de que los servidores públicos se negaren a prestar los servicios mínimos, podrán ser reemplazados por personal sustituto y no percibirán sus remuneraciones por los días no laborados, sin perjuicio del correspondiente sumario administrativo. Terminación de la huelga. La huelga puede terminar por arreglo directo entre las partes, por acuerdo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por expedición del fallo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por declaratoria de estado de excepción, por disposición del Ministerio de Trabajo cuando se ponga en riesgo la prestación efectiva del servicio público y por declaratoria del Ministerio de Trabajo de ilegalidad de la huelga. Servidores inmersos en huelga ilegal. Cualquier servidor público que se atreva a hacer una huelga ilegal no percibirá sus remuneraciones por los días no laborados, sin perjuicio de iniciar el sumario administrativo por suspender el trabajo de manera ilegal. Dentro del proyecto de ley, entonces, hemos puesto las maneras de resolver los conflictos colectivos. La primera forma es mediante mediación obligatoria. En caso de incumplimiento del diálogo social o por causal de huelga, se puede dar la mediación obligatoria. La controversia deberá ser sometida ante el Ministerio de Trabajo y este tiene 20 días para buscar una solución. La segunda etapa puede ser la de conciliación y arbitraje. De no existir acuerdo total en mediación o una vez declarada la huelga, se remite todo lo actuado a la autoridad administrativa de trabajo competente y esto se da cómo se forma este Tribunal de Conciliación y Arbitraje conforme lo determina el Código de Trabajo actualmente. En este proyecto de ley no hemos tocado lo que tiene que ver con el recurso humano de las empresas públicas, toda vez que la Constitución, por la característica propia de estas empresas públicas que deben de ser competitivas, no hemos tocado el tema de recursos humanos. Sin embargo, en el tema del directorio estamos haciendo una reforma puntual en donde estamos cambiando la estructura del directorio con la que actualmente está vigente, ya que aquí ya no estará Semplades dentro del directorio, sino que ahora estará conformado de la siguiente manera. La o el presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas o su delegado o delegada permanente, quien lo presidirá. La o el titular del ministerio del ramo correspondiente o su delegado o delegada permanente y una o un delegado de la presidenta o presidente de la República. El presidente o presidenta podrá, mediante decreto ejecutivo, pedir que en su integración se contemple un miembro permanente nacional. Disposiciones, un miembro permanente adicional. Disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales tenemos dos. La primera, que tiene que ver con la determinación del número para integrar los comités de las y los servidores públicos. Este número será tomando en consideración a las y los servidores que ingresen luego o que hayan ingresado luego de la enmienda, no los que ingresaron antes de la enmienda, puesto que ellos seguirán conservando los mismos derechos individuales y colectivos que tenían antes de la enmienda constitucional. Y la segunda disposición general que hemos puesto y que lo creemos muy pertinente es el tema que ya está contemplado en el Código de Trabajo, pero teníamos que dejarlo también en la LOCEP, y ahora para abarcar los derechos de todos los servidores y servidoras públicas, y es el despido ineficaz,
para las mujeres embarazadas y para los dirigentes sindicales o de las organizaciones como el Comité de las y los Servidores Públicos. Dentro de las disposiciones transitorias, para que no quede la menor duda al respecto, estamos aclarando una vez más que la contratación colectiva se mantiene vigente y pueden hacer uso de ella todos los trabajadores y trabajadoras que ingresaron al sector público antes de las enmiendas constitucionales. Creemos pertinente colocar esta disposición transitoria, ya que hemos tenido visitas de organizaciones de trabajadores y trabajadoras en la comisión diciéndonos que entraron y que son trabajadores antes de la enmienda y no se les permite hacer la contratación colectiva. La contratación colectiva es un derecho adquirido de ellos y de ellas y por lo tanto en esta ley estamos aclarando una vez más que este derecho colectivo se mantiene. Todos los trabajadores y trabajadoras que ingresaron al sector público antes de la enmienda constitucional y cumplen con los requisitos que la ley establece, pueden llegar a firmar contrato colectivo. Quienes ya no podrían son los que ingresan luego de la enmienda y forman las organizaciones pertinentes, en este caso el Comité de las y los Servidores Públicos. Y la segunda disposición transitoria, estamos dando un plazo de 180 días para que se emitan los acuerdos ministeriales necesarios para la aplicación de esta ley. Con esto, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social cumple entregando el informe de segundo debate en cumplimiento de las enmiendas constitucionales aprobadas en el Pleno de la Asamblea Nacional y en cumplimiento con los trabajadores y trabajadoras de la patria. Luego del debate, espero que se pueda aprobar este proyecto de ley en este Pleno y dejar saldado este tema en esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, compañera presidenta, compañeros y compañeras asambleístas.